Buenas, soy Josepín y hoy les vengo a hablar sobre los divertículos y los pólipos. Como definición, tenemos que son formaciones saculares asintomáticas de la mucosa y submucosa, en este caso del colon. Son muy frecuentes, especialmente en personas de edad avanzada. Se localizan principalmente en el colon sigmoideo, pero pueden aparecer en cualquier segmento menos en el recto. La ausencia en el recto se debe a que la fusión de las tenias proporciona un fuerte soporte a la pared rectal. Como características y causa más frecuente, tenemos que la mayor incidencia es pasada a los 40 años y afecta al 50% de la población mayor de 60 años. Es igual tanto hombre como mujeres. Es la causa más frecuente de hemorragia rectal en los pacientes mayores de 40 años. Puede ser asintomática, pero pueden presentarse síntomas del lado izquierdo como el colon irritable o de apendicitis si se obstruye. Entre los métodos de diagnóstico, tenemos el mejor método de diagnóstico de imágenes es la TC con contraste y el enema de bario a doble contraste. Todos estos, los puntitos que vemos encerrados en el círculo rojo, son divertículos, que si los medimos nos da aproximadamente entre 5 a 6 milímetros. Si ponemos contraste se pintarán de blanco. La tomografía me permite diagnosticar complicaciones también. Con respecto a la estadificación, tenemos tres estadios. El primero es estadio precoz, que es divertículos aislados en el sigmoides. El segundo es estadio moderado, vamos a tener la hipertrofia del músculo liso del sigmoides. Y el estadio avanzado es cuando ya está la afectación extensa del colon ascendente y descendente. Ahora tenemos los hallazgos radiológicos. Tenemos que son de forma ovalada, como sacos y con un diámetro de 5 a 10 milímetros. Lo vamos a poder observar como un sombrero de bombín con cuello corto que hace protrusión fuera del contorno del colon. Eh, Estos producen el signo del sombrero de bombín. Cuando están llenos de aire se proyectan hacia afuera respecto a la luz intestinal. Y el aspecto del divertículo varía en función de la cantidad de aire y de bario en él. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estoy hablando. Aquí tenemos otro ejemplo. Estos son típicos en pacientes estreñidos o que tienen tenesmo y pujo, que con el pasar de la edad la muscular del colon se debilita y se hernia la mucosa, produciendo estos divertículos. No están constituidos por las tres capas histológicas, sino solo por una. Bueno, ahora tenemos la diverticulitis. Con respecto a la definición y las características, tenemos que la presencia del divertículo se denomina enfermedad diverticular y diverticulosis, pero cuando uno se perfora, eso se denomina diverticulitis. Es la inflamación o perforación de un divertículo con formación de abscesos pericólicos y presencia de fístulas vesicocólicas. Producen dolor cólico, como la apendicitis, con un aumento de la sensibilidad y masa palpable en fosa ilíaca izquierda, acompañándose de fiebre y alteración del ritmo intestinal. Se presenta entre la quinta y octava década, es igual en hombres y mujeres. Es frecuente en países occidentales debido a comidas muy procesadas y pobres en fibras. Su localización es más frecuente en el sigmoideo y en el colon ascendente. Con respecto a los métodos de diagnóstico, el ATC es el método de elección para el diagnóstico de las complicaciones de la enfermedad diverticular, con una sensibilidad del 95 a 97%.
El principal objetivo de la TC es identificar la formación de abscesos que compliquen el cuadro clínico y la tomografía debe ser con contraste oral e intravenoso rectal en los pacientes agudos. Aquí tenemos los hallazgos radiológicos. Eh, Aquí, bueno, es una imagen oblicua donde está el contraste en la ampolla rectal. Eh, Tenemos aquí la clara imagen con cada uno de los elementos que la conforman. Aquí podemos ver los divertículos. Esta es la ampolla rectal, esta es la vejiga, una fístula vesicocolónica y ya. Eh, Respecto a los hallazgos tomográficos, donde podemos ver el engrosamiento de la pared e inflamación de la grasa pericolónica, engrosamiento de la base del mesocolon sigmoideo, eh, afectación de un segmento largo del colon mayor a 10 centímetros por perforación de divertículo. Asimismo, tenemos una clasificación, la clasificación de Hinchey modificada. Cuando hay un divertículo perforado o complicado, se utiliza esta escala. Como podemos ver, aquí está cada estadio, la descripción del estadio y el manejo del mismo. Ahora tenemos el tratamiento de la enfermedad diverticular. Al paciente se le realiza una ostomía porque es imposible salvar este colon. Aquí tenemos la definición de los pólipos colónicos. Son lesiones ocupantes de espacio que protruyen hacia la luz del colon, asintomáticos al 75% y a veces de dolor abdominal bajo, rectorragia y diarrea. Los pólipos adenomatosos son más frecuentes en hombres que en mujeres, una relación de 2 a 1. Y aquí está la localización, se localizan en el ciego el 4%, colon ascendente el 6%, transverso el 2%, descendente 20%, sigmoide 41%, recto 23%. A medida que avanza la edad, la localización de los pólipos se desplazan hacia el colon derecho. Bueno, los tipos de pólipos aquí tenemos neoplásicos, que son adenomatosos, tubulares, tubulovellosos y vellosos. Y los no neoplásicos, que son hiperplásicos, armartomatosos e inflamatorios. Y bueno, las características de los pólipos aquí podemos ver, pueden ser únicos o múltiples, pueden ser sésiles o pediculados. Este último tiene un tallo o pedículo de varias pulgadas en longitud. Se los observa en placas de evacuación o con doble contraste con una sombra en anillo de densidad aumentada debido a la adherencia del ovario a la periferia del pólipo. Métodos diagnósticos se diagnostican con la colonoscopía, donde se observan y se extirpan para determinar el tipo histológico, signo del sombrero de bombín invertido o hacia adentro. La cúpula del sombrero apunta hacia la luz intestinal, como podemos ver aquí. Y criterios radiológicos y cirugía, pues que tenga un diámetro mayor de 1 centímetro, señales de crecimiento en estudios seriados, irregularidades en la base o base extraordinariamente ancha. Y bueno, tenemos los pólipos intestinales y sus variantes anatomoclínicas. Podemos tener el poliposis familiar, es la presencia de múltiples pólipos que pueden cubrir toda la superficie mucosa y se presentan en hermanos consanguíneos y padres. Síndrome de Peutz, Jeghers, pólipos adenomatosos múltiples en el tubo digestivo y pigmentación peribucal, mancha de café con leche. También el síndrome de Cronkite en Canadá, presencia de pólipos múltiples en colon y estómago y cambios ectodérmicos del tipo de alopecia, atrofia de uñas, hiperpigmentación. Y el síndrome de Gardner, pólipos cólicos múltiples, más osteomas en cráneo y cara en engrosamiento cortical de la diáfisis de uno o más huesos largos. Bueno, aquí tenemos un poco de las referencias de toda esta información y eso sería todo. Muchas gracias.